Entonces comentábamos aquí que aquí se están traslapando los orbitales, ¿sí? Entonces, cuando tengamos otros acá, estos van a estar traslapados y vamos a tener aquí los electrones, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestros electrones, ¿sí? Tenemos los orbitales traslapados y tenemos nuestros electrones. ¿Eso qué significa? Pues significa perdón, es que ya me cansé. Lo que significa esto es que aquí donde están compartiendo, en esta zona, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una mayor densidad electrónica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un mayor número de electrones en esa zona, donde se están conjuntando, ¿sí? Esos electrones, donde se están compartiendo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos esto aquí, pues estos no, aquí no vamos a tener este electrón y vamos a tener este electrón, pero no van a estar compartidos. ¿Eso qué significa que están compartidos? Básicamente es que hay una mayor densidad electrónica en esta zona. ¿Y qué significa que haya una mayor densidad electrónica? Es decir, que haya un mayor número de electrones, ¿sí? Pues que es direccional, ¿sí? Que hay una dirección en esa estructura en donde hay una mayor cantidad de electrones. Es por eso que se dice que es direccional. Presenta anisotropía. ¿Por qué? Porque en esa dirección, de donde se estén amarrando esos electrones, donde se estén traslapando esos orbitales, va a haber una mayor cantidad de electrones. En pocas palabras, hay una mayor densidad electrónica, donde se están conjuntando esos electrones. ¿Sale? Por eso es que se establece que son altamente direccionales. ¿Sí? ¿Sí les queda clara esa parte? A ver, Julieta Ríos. Sí. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Sí te queda claro qué es, o me puedes definir entonces a qué se refiere con que sea direccional un enlace covalente? A que hay mayor densidad. ¿Y por qué hay una mayor densidad? ¿Densidad de qué? Porque los electrones están juntos, sus orbitales. Los están compartiendo, ¿no? Ajá. Entonces se dice que es direccional porque ahí donde los están compartiendo, ¿sí? Hay una mayor cantidad de electrones. La pregunta es, ¿qué requieres para que puedas tener ese enlace covalente? ¿Qué se requiere en los últimos orbitales, en los orbitales de valencia? Energía similar. Bueno, eso es cuando vamos a conformar el compuesto, pero para poder conformar el enlace covalente, Que se traslape para que de realmente los podamos niveles decir que ese energéticos. enlace, que se traslape, ¿no? Que haya un traslape. Eso recuérdenlo, ¿no? Es importante que se traslape.
¿Para qué? Para que podamos entonces tener esos niveles energéticos ahí metidos. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Y ok. Vean aquí, por ejemplo, el enlace carbono-carbono, vean la longitud que tiene y la energía, ¿sí? Aquí es una tablita del enlace con la longitud y la energía que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, tienen energías muy altas, ¿no? Por ejemplo, el enlace carbono-carbono tiene una energía de 348 kilojoule por mol. Es una energía bastante grande, ¿no? Entonces es por eso que se dice que ese enlace es muy fuerte, ¿sí? Es de corto alcance, como ustedes lo pueden ver, pero tiene una energía muy grande, ¿sí? Entonces esa energía muy grande es también lo que le da la propiedad de que cuando estos se empiecen a conformar, el material sea muy duro, ¿sí? Presente una gran dureza. ¿Por qué? Por el tipo de enlace que están contenidos ahí. El elemento más duro que en cuanto a la dureza, de acuerdo a la escala ya se me fue, ¿cuál es la escala que hay de dureza? La escala de Mohs, ¿sí? Es el diamante, ¿sí? El diamante es el elemento más duro que hay que está conocido, ¿no? Hasta el momento. Y es porque el diamante está conformado por átomos de carbono, ¿sí? Entonces, es esa particularidad que les da, ¿sí? El que sean muy duros, el tipo de enlace, ¿sí? Tipo de enlace básicamente covalente. ¿Y de dónde proviene? Pues que están traslapados estos orbitales. Y si están traslapados estos orbitales para que ustedes los puedan separar, requieren una alta energía, ¿sí? Porque ya están interaccionando entonces aquí estos dos átomos aquí metidos. Entonces, que uno los pueda separar requiere una alta energía, ¿sí? De tal forma que incluso se rompe ese material, ¿sí? Antes de que se pueda estar separando. Es muy difícil separar ese tipo de enlace, ¿sale? Y de ahí entonces es que se proviene la propiedad que tiene de alta dureza, ¿sale? ¿Sí les queda claro esta parte? Ahora, nada más, perdón, se me pasó una cosa aquí. Sí, perdón. Sí, sí está claro lo de carbón. Ok, aquí se me pasó una cosa, el iónico. ¿Qué caracteriza al enlace iónico cuando está ya conformado el catión y el anión? El tipo de radio que en ese momento se emplea. El tipo de radio y qué es lo que sucede. Dependiendo si el radio, bueno, el radio puede establecer que un tipo de empaquetamiento sea estable o inestable. Sí. ¿Y cuál es la particularidad en cuanto a la carga eléctrica que tiene un enlace iónico? En este caso, como no se comparten los electrones, sino que más bien un átomo cede los electrones, entonces se forman carga positiva y carga negativa, o sea, un catión y anión.
Y el conjunto de ese, o el resultado de esa interacción, ¿qué te da? ¿Se puede decir que la carga es neutra? ¿Nos da los ¿Perdón? polos? Que la carga es neutra. ¿Quién lo comenta? Perdón, es que no veo. Denis, sí. Estaba comentándole que la carga es neutra. ¿Por qué? Sí, estás correcto, es neutra. Para que sea estable el compuesto. Sí, tienes razón. Es que había sacado saqué unas notas para ver lo de los radios y lo que estás comentando tú. Vean, con esto creo que va a quedar mucho más claro este asunto, ¿no? La carga eléctrica de un átomo influye en su tamaño. Ya lo habíamos visto con Coulomb, ¿no? ¿Sí? Esto es bien importante, vean. Tenemos el cloro sin ionizar. El cloro sin ionizar tiene un radio de 0.099 nanómetros. ¿Sí? El radio del sodio, ¿sí? Sin ionizar, tenemos que es 0.192 nanómetros. Cuando están ya ionizados, tenemos entonces que el radio del cloro es 0.181 nanómetros y el del sodio 0.095 nanómetros. Lo que estamos conformando aquí, pues es la famosa sal, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué se modifican los radios? ¿Sí lo ven? Denis, Sí, ¿por qué se profesor. modifican los radios? Porque uno ganó un electrón y el otro perdió un electrón. El catión como le Si cede, estamos hablando de... Sí, te escucho. a que como el catión le cedió un electrón al anión, el anión se vuelve más grande y el catión se vuelve más chico. Por eso cambian sus radios. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Cargas, ¿no? O sea, está cargado eléctricamente. Uno por exceso y otro por defecto de electrones. ¿Sí? Entonces, cuando estos se empiezan a interaccionar, ¿sí? Se ve
sometido ¿a qué tipo de fuerza? De repulsión y de atracción. ¿Sí? De tal forma que estos necesitan mantener una neutralidad eléctrica. ¿Sí? La carga neta de esto tiene que ser cero. Entonces, ¿a qué lleva eso? A que necesita haber un reacomodo, ¿sí? En los cuales uno se ve sometido a una fuerza de repulsión y el otro se ve sometido a una fuerza de atracción. ¿Hasta dónde se va a detener eso? Pues entonces hasta que lleguen a un equilibrio electrostático. Cuando lleguen a ese equilibrio electrostático, entonces la carga neta va a ser cero. Por eso es que entonces aquí lo ponemos con el asterisco, ¿no? La carga eléctrica de un átomo influye en su tamaño. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para el iónico. Que se me había pasado comentarles. ¿Sí lo ven? Entonces sabemos que el cloruro de sodio, ¿sí? Lo que tenemos es una estructura cúbica. Una estructura cúbica que se dice que es una cúbica interpenetrada. Y nos da este tipo de estructura. Y esta es la famosa sal, ¿no? La sal que ustedes tienen, que todos tenemos en la cocina o que todos lo conocemos, ¿no? El cloruro de sodio. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. Entonces ahora cuando ustedes vean la sal, pues, mira, es que está sucediendo este fenómeno, ¿no? Ahí. ¿Sale? Miriam Bautista. Presente. Diga. ¿Tienes alguna duda al respecto? No, profesor. ¿Sí me escucha? Óscar Hernández. Sí, ¿Tienes alguna duda hasta este momento de lo que hemos visto? no, profesor. ¿No? No. Edgar Omar. Gracias. Edgar Omar. Sí, profesor. Ninguna ¿Tienes duda. alguna duda de lo que hemos visto hasta este momento? No, hasta el momento no. ¿Todo claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, aquí después del enlace iónico, pues viene la famosa constante de Madelung, ¿no? Que realmente es la que establece el enlace iónico, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que meterse con otro tipo de interacciones entre átomos vecinos, los vecinos cercanos, con parámetros empíricos del cristal. Pero está la famosa constante de Madelung, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que yo les quería dar sobre los conceptos fundamentales, ¿no? Si se dan cuenta, pues por lo menos aprendimos algo, ¿no? Aprendimos un poco más de lo que son los enlaces y qué es lo que está sucediendo realmente ahí, ¿no? Fuera de repetir siempre que los comparten o que está cediendo o está aceptando, pues qué es lo que sucede, ¿no? Realmente. Entonces, eso es lo que yo les quería transmitir con esta parte de los materiales cerámicos. ¿Vale? Entonces, pues una vez que nosotros ya entendemos esta parte, pues entonces, ya que entendemos esto y ya vimos las características en alguna forma particular de
de los tipos de enlace, pues entonces nos metemos ya con la expresión de Pauling, ¿no? Y vean nada más, para poder conformar ese material cerámico, ¿sí? Como se había comentado en la primera lámina, estaba conformado por un enlace tipo iónico y un enlace tipo covalente. Entonces, lo que establece Pauling, ¿sí? Es una ecuación que nos permite determinar la fracción o el porcentaje, ¿sí? Del enlace covalente, perdón, del enlace iónico. ¿Cómo lo saca? Lo saca a partir de diferencias de electronegatividades, ¿sí? Es decir, en donde dice XA es el metal y el otro es el no metal, ¿no? Sí. Sí, entonces XA es el no metal y XB es el metal, ¿no? Entonces, vean, todo se reduce ya después a aplicar esta ecuacioncita, la ecuación de Pauling, ¿sí? Lo que nos va a establecer entonces es cuál es el porcentaje que tenemos de un enlace y del otro, ¿sí? Por lo tanto, si está estableciendo el tipo o la fracción o el carácter iónico, ¿sí? El restante va a ser covalente, ¿sí? O sea, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el material cerámico para el óxido de magnesio, pues los átomos que están enlazados, ahí los tenemos, ¿no? Y esas son sus electronegatividades y el porcentaje, el cálculo de carácter iónico es 73, ¿sí? Y por lo tanto el porcentaje de carácter covalente es 27. Es una diferencia simplemente, ¿no? O sea, si lo llevamos a 100, pues estamos hablando de porcentajes y eso es la diferencia, ¿sí? No sé qué más ahí explicarles, simplemente es una ecuación que ya está propuesta por Pauli, y es la que normalmente se emplea para poder establecer cuál es la fracción de cada uno de los enlaces que está. Es por eso la importancia que a mí me interesaba de explicarles, ¿no? Las características del enlace iónico y covalente. ¿Por qué? Al final lo reducimos a esto. ¿Sí lo ven? ¿Alguna duda al respecto de esto? No, profe. Ok. Entonces, aquí ya después vemos cómo se van conformando, ¿no? Los tipos de estructuras que se forman, estructuras compactas, y cómo se van conformando y distribuyendo en la relación, ¿no? Entonces vemos aquí una vez más la relación que hay entre el catión y el anión, ¿sí? Esta parte en sí resume lo que corresponde a materiales cerámicos. Lo resume en cuanto a los radios y qué tipos de geometría se está adquiriendo, ¿sí? Entonces aquí entramos con el concepto de ¿qué es número de coordinación? Vean, esto es una tabla con ya valores específicos, a cualquier literatura que ustedes recurran, ya esta relación de radios entre catión y anión ya está establecida, ¿sí? Entonces, si ustedes les ponen un problema que les digan, a ver, quiero que me establezcas, si tengo una relación de entre catión y anión, que me digas qué tipo de coordinación tiene y cuál es la geometría, ¿sí? Entonces, estos datos que ustedes ven, estas relaciones ya están establecidas, ¿sí? Ya fueron calculadas en su tiempo con lo de Pauling y todo lo que conllevó
las cuestiones de electronegatividades y todos los enlaces que estamos viendo ahí, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, vemos del lado izquierdo unas estructuras que se dice que son estables y una que es inestable. ¿A qué se refiere con que sea estable y inestable? ¿Qué es lo que observan en esas figuras, en ese acomodamiento de la figura? Pues en la inestable, el tamaño de la partícula que está en el centro es mucho menor que en las estables. Que en las estables están unidas y en las inestables hay un espacio que las separa. Están en contacto, ¿no? Sí. Que las inestables, Efectivamente, es como comentas. que las inestables, al no presentar Las contacto, inestables no están en contacto. no pueden llegar a tener una vibración, vamos a decirlo así. Ahora sí que puede estar una interacción entre ellos. Exactamente, ¿sí? Entonces vemos lo que está ahí. Ahora, ya que vemos esto, fíjense, tienen que estar en contacto, ¿no? Lo que habíamos comentado. Si estos no están interaccionando entre ellos, pues no van a tener algún resultado, ¿no? Que sea medible, que nosotros lo podemos determinar. Ahora, el número de coordinación. ¿Qué es número de coordinación? Es el número de átomos que que un átomo se encuentra con sus átomos vecinos. Por ejemplo, que en el átomo estable en el 3 creo que hay un número de coordinación de 3. Sí, hay un número de coordinación de 3, pero ¿cuántos átomos están conectados entre sí? Vamos a decirlo así. En este caso también podría ser como ese carácter iónico, sería el número de coordinación, todos los aniones que rodean al catión o a los cationes. Se diría que es un número, es el rango de la relación de los radios, ¿no? Más o menos, creo. No, no. Lo que comentaban tus compañeros, ¿no? Lo que están en interacción. La pregunta aquí es, ¿hay número de coordinación 1? ¿Por qué no aparece ahí el número de coordinación 1? Porque siempre va a haber más de un átomo vecino. Pero, ¿por qué siempre va a haber más de uno? Porque debe de haber una interacción entre átomos, porque es que si hay solamente un número de coordinación 1, es porque solamente hay un átomo, vamos a decirlo así, solito. Mientras que si hay un número de átomo de 2, hay una interacción simple, una relación simple. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que ustedes estuvieron comentando, que precisamente es la interacción que hay. Fíjense, es interacción. Por eso, todo lo anterior que habíamos platicado, ¿no? De las interacciones y todo esto, que sí, cuando vimos lo de Coulomb, efectivamente, si tenemos solamente uno, ¿con quién va a interaccionar?
el número de coordinación es la interacción que se tiene con los primeros vecinos. ¿Sí? Esa es la definición de el número de coordinación. Es una interacción. Esa palabrita que hemos estado usando hoy todo el día, ¿no? O sea, perdón, en la clase, la interacción. ¿Sí? Entonces, no hay número de coordinación 1 porque ¿con quién interaccionaría? Tendríamos entonces un átomo aislado, ¿no? Un radio, un anión, un catión, lo que tengamos ahí está aislado. ¿Con quién va a interaccionar? ¿Cómo podríamos sacar entonces una relación entre catión y anión si no hay otro que esté interaccionando con él? Es decir, que si este está aquí solo, pues ¿con quién interacciona? Con nadie, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos por esa razón no hay número de coordinación 1, ¿sí? Porque no hay una interacción ahí, ¿sale? Entonces, cuando interacciona con este otro, hay una interacción con el primer vecino. Se dice con el primer vecino porque está interactuando con este. Si nosotros interaccionamos con es también una interacción con el primer vecino. Si nosotros tenemos otro átomo acá, entonces va a interaccionar con es decir, con el primer vecino. Entonces, por eso es que se dice que es la interacción con los primeros vecinos, ¿sí? Ya cuando queremos hacer cálculos ya teóricos de cálculos ab initio y todo esto, entonces sí podemos empezar a meter interacciones con segundos o terceros vecinos, ¿no? Pero normalmente está referido a la interacción que hay con los primeros vecinos. Entonces, la geometría o la geometría de coordinación que adquiere el número de coordinación 2, pues es lineal, ¿no? Es una coordinación lineal, ¿sí? En donde tenemos ahí los valores del radio, del catión y del anión. Cuando tenemos la 3, pues entonces lo que tendríamos sería esto aquí, ¿no? Entonces tendríamos esto, ¿sí? Un número de coordinación 3, ¿sí? Y ya después el 4, el 5, el 6. A ver, ¿por qué no hay número de coordinación 5? Y eso se los dejo de tarea, ¿no? ¿Por qué no hay número de coordinación 5? Y eso tiene que ver con lo que habíamos iniciado las clases sobre estructura. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no hay número de coordinación 5? ¿Sale? Entonces, vean, pues aquí ya no lo dibujo yo en el pizarrón, ya está acá, ¿no? Y está muy complicado hacer eso, hacerlo acá en el pizarrón. Entonces, vemos el número de coordinación 3, 4, 6, 8, ¿sí? Y vemos cuáles son las relaciones que hay entre cationes y aniones. Vean que hay un rango, o sea, no está limitado a un valor, hay un rango de valores, ¿sí? Entonces, es lo que les comentaba, cuando ustedes les pidan algún problema al respecto, si entra dentro de estos rangos, entonces ustedes pueden establecer cuál es el número de coordinación y cuál es la geometría de coordinación asociada a ese número, ¿sí? ¿Sí les queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, si ustedes les dan un problema, pues les tienen que dar el radio del catión o del anión, ¿no? Sería una locura que ustedes se lo sepan todos. Entonces, si les dan eso, les tienen que dar por lo menos los datos de los radios o cómo establecerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces aquí es donde entonces vemos el tipo de geometrías que hay y los números de coordinación. Recuerden que el número de coordinación es la interacción que hay con los primeros vecinos, ¿vale? Bueno,
Aquí hay algunos ejemplos para poder sacar, para que ustedes lo revisen, ¿sí? Establezcan los números de coordinación. Por ejemplo, aquí el número de coordinación es .732, ¿sí? Entonces vemos que tiene un número de coordinación de 8, ¿sí? ¿Vale? Para el cloruro de sodio y para el cloruro de cesio, ¿sí? Entonces, aquí también está para lo de, para cada uno de ellos, ¿no? Para el cloruro de cesio, el número de coordinación, por ejemplo, para el cloruro de sodio, pues es 6. Y aquí lo tenemos, ¿no? Que entra, tiene .414, entonces entra dentro del valor, ¿sí? Dentro de estas relaciones, con un número de coordinación de 6 y una geometría con vértices de un octaedro. Y aquí lo tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son dentro del octaedro que está ahí metido, ¿sí? Y ya después vamos viendo las estructuras, ¿no? Estas se las voy a ahorita yo subo las, ya subió la profesora Belén, ¿no? No sé, No, está aún con no la nosotros subo, Belén, profe. ¿sí estás, verdad, Belén? Sí, aún no la subo. Ah, ok. Sí. La subo Bien, acabando ¿las la podría clase. subir, por favor, cuando termine el...? Sí. Entonces, estas nada más es para que vean, gracias, algunos ejemplos, ¿no? De números de coordinación y empaquetamiento, ¿no? Para que se vayan acostumbrando a ver cómo se están viendo estos tipos de enlaces, ¿sí? Vamos viendo que solamente son, son ejemplos, ¿no? De lo que acabamos de ver, ¿sí? Para ver las relaciones que se tienen entre cationes y aniones, ¿no? Entonces, esto los metí para que ustedes vieran más o menos, hicieran una práctica, ¿no? Hicieran sus cálculos ahí para que lo pudieran ustedes observar, ¿sí? Las estructuras de las perovskitas, las cerámicas. Estos de las perovskitas son los que se denominan los materiales o los cerámicos avanzados, ¿no? Los titanatos de varios o de cualquier otro tipo de titanato que metan ahí, ¿sí? Tiene una particularidad que se llama que tienen estructuras que son inconmensurables. Eso que se denomina que son estructuras inconmensurables es que van cambiando sus parámetros de red, ¿sí? Por eso es que se les denominan inconmensurables, ¿sí? Entonces, dentro de esas estructuras que se denominan inconmensurables, las predominantes son los titanatos, ¿sí? Los titanatos que se ocupan mucho ya dentro de lo que se denomina materiales avanzados, ¿sí? Y son muy importantes y tienen una gran aplicación tecnológica, ¿no? Y esta es la famosa estructura de Spinella, ¿no? Que son los titanatos, ¿vale? Son los tipos de estructura ya que cómo se van uniendo. Un ejercicio. Los elementos. Y aquí está. Todo lo anterior era solamente unos ejemplos para que ustedes vieran lo que vimos de las relaciones entre catión y anión, ¿no? Esto es importante, miren, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Su resistencia a la tensión. Son frágiles, ¿no? La resistencia a la tensión observada en los materiales cerámicos varía, ¿no? Sin embargo, la parte que está aquí en rojo, que lo puse en rojo, materiales cerámicos son duros y tienen baja resistencia al impacto debido a sus enlaces. Fíjense, ¿ven? Entonces aquí ya metemos el tipo de enlace, qué influencia tiene en las propiedades de los materiales, ¿sí? Y si ese tipo de enlace también entonces está metido, ¿cuál es la distribución atómica? ¿Sí? Esa periodicidad y esa homogeneidad. Y también entonces estamos metidos con el tamaño del átomo, que es una relación directa, ¿sí? De su número de electrones. Entonces, aquí es donde yo quería llevarlos, ¿no? Hasta esta parte. Dentro de las propiedades, esta es una propiedad y es un ejemplo clásico de los materiales cerámicos.
¿sí? Sin embargo, aquí ya lo decimos, ¿no? Ya lo llevamos entonces, que es debido a sus enlaces, al tipo de enlaces que tiene. Entonces ya vemos ahora sí la influencia que tiene. Ya tenemos los conceptos de los enlaces y ahora ya vemos qué influencia tienen en los materiales. Hasta ahí, esa era mi idea de llevarlos hasta este punto, ¿no? ¿Sale? Y esto lo ejemplifica muy bien, miren. Vean la resistencia a la fractura de los materiales. ¿Ven dónde se ubican los cerámicos? Son los que menos resistencia tienen, o en otras palabras, los que más fácil fallan. ¿Sí? Los que se fracturan mucho más fácil. Obviamente, pues tenemos a los metales, ¿no? Sabemos que los metales son dúctiles, ¿sí? A los compósitos, dependiendo cuáles sean los materiales que conformen ese material compósito, pues vamos a tener determinadas propiedades. Los polímeros o los plásticos, ¿no? Pero vean hasta dónde están los cerámicos. ¿Por qué? Por el tipo de enlace que tiene. ¿Sale? Esa es una de las grandes particularidades que tiene, ¿sí? Ahora, la falla mecánica se presenta principalmente por defectos estructurales, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí las porosidades que tienen, son micrografías, ¿sí? En donde pueden observar cómo se empieza a fracturar el material. Una vez, por ejemplo, en la micrografía que está del lado izquierdo, donde ustedes observan que está esta parte así, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la micrografía que tiene esta fractura, ¿no? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. Seguramente ustedes conocen los refractarios o los materiales cerámicos, ¿no? Todos lo conocemos. Estos donde hacen los panes o los flanes o sus ensaladas o lo que sea, ¿no? O sea, normalmente ocupan un refractario, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este refractario? Pues más o menos es así, ¿no? Ahí ya, ahí está el refractario y pues ahí hacen su gelatina, su pastel o lo que ustedes deseen, ¿no? Ahora, si ustedes por un descuido golpean ese refractario, ¿sí? Y le hacemos una astilla aquí, que se lo estaban lavando y se les cayó y se les astilló ahí, ¿no? ¿Sí la han visto cuando sucede? ¿Qué empieza a ocurrir aquí? Bueno, primero, si a ustedes ya se les rompió aquí, pues van juntando para comprar otro, porque ese se va a romper, ¿sí? Entonces ya van haciendo su cochinito para comprar otro y que sea igual para que no los regañen, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que una vez que falló aquí, ¿sí? O sea que se les dio, se rompió en esa parte, ¿sí? No se rompió completamente, simplemente se astilló, ¿sí? Se le quitó una parte. Entonces lo que ustedes van a empezar a ver, ¿sí? Van a empezar a ver esto. ¿Cómo se empieza a correr la fractura? Es decir, que el material les va a fallar de aquí, ¿sí? Es aquí donde va a fallar, producida por el acabado superficial, los huecos, la porosidad, las inclusiones o lo que sea. De aquí va a fallar esto. ¿Por qué va a fallar de ahí? Porque en esta zona donde se fracturó o donde se denomina que es un concentrador, es un concentrador de esfuerzos.
Entonces, todos los esfuerzos a los que se vea sometido van a empezar a repercutir aquí. Y ustedes van a observar que esto se va a ir haciendo más grande. ¿Hasta dónde? Pues esto se va a romper. De aquí va a fallar. ¿Sí? Y si no, pues véanlo, hagan un ejemplo. Ahorita que termine la clase, agarran un refractario, le dan un golpe y van a ver qué pasa con el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces vean la micrografía que está del lado izquierdo mío, ¿sí? Está esto. Pues esto también está semejante a esto. De aquí es donde va a fallar. Hay una prueba. Hay una prueba que se llama una prueba Charpy, ¿sí? Esto entra dentro de las propiedades mecánicas de un material. Entonces lo que hacen es una probeta, ¿sí? Y con un ángulo de 45 grados aquí, y eso es lo que también, lo que hacen es un concentrador de esfuerzos. Entonces después lo que hace la prueba consiste en que aquí hay un mazo, ¿sí? Entonces lo van poniendo a determinados ángulos y lo dejan que golpee aquí, para poder ver cuánto carga va a estar, puede soportar este material, ¿sí? Pero es obvio que esto se va a romper. ¿Por qué? Precisamente porque es un concentrador de esfuerzos. Lo mismo sucede acá, ¿sale? Y lo mismo sucede en la fractografía que se tiene al lado. Perdón, es que por momentos me falta mucho el aire. Va a fallar también, ¿no? Y va a fallar por esas razones. Entonces, esos son los motivos por los cuales puede fallar entonces un material, ¿no? Entonces, como ya sabemos que ese tipo de enlaces que se tienen son enlaces muy duros, o sea, o de alta energía, tienen alta energía, ¿sí? Pues se ocupan como abrasivos, ¿sí? Un abrasivo es aquel que desgasta una superficie, ¿sí? Y pues el más común son las lijas, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades que tienen estos materiales, pues la más importante es la resistencia a altas temperaturas. Obviamente tienen resistencia a altas temperaturas porque son producidos a altas temperaturas. Si ustedes recuerdan, en alguna de las láminas que vimos, tenían temperaturas de puntos de fusión arriba de 3.000, 4.000 grados. Cuando el acero, por ejemplo, funde a 1.600, 1.700 grados, el acero, ¿sí? Pues estos materiales cerámicos están por arriba de 3.000. 4.000 grados, 4.000 grados es una barbaridad, ¿sí? Es demasiada temperatura y esa es una de las particularidades que tiene, ¿sí? Por eso es que ustedes los pueden meter al horno, ¿no? Cuando los meten al horno ya a cocinar, lo que sea, pues soportan esas temperaturas sin ningún problema, ¿no? Pero a ver, metan un plástico, pues obviamente, como la grafiquita que vimos acá, pues no va a resistir, ¿no? Entonces, vean cómo podemos ir correlacionando el análisis de los temas para poderlos aplicar, y entonces es mucho más fácil entender por qué se comportan así estos materiales. ¿Sale? Esa es la idea que yo les quiero transmitir y espero que lo logre, ¿no? Obviamente, pues tienen una gran resistencia a la corrosión, efectos de erosión, ¿sí? Químicamente inertes, frágiles, vidriosos, ¿sí? Poca elasticidad, precisamente porque son muy duros, ¿sí? Algunas composiciones para que ustedes las analicen de lo del silicio y esto. Los procesos de fabricación, ¿no? El cocido convencional, los ligandos, el temple que se llama, los electrofundidos. Hay muchas técnicas de fabricación.
los materiales cerámicos avanzados actualmente, la gran mayoría lo que ocupa es lo que se llama una molienda mecánica de alta energía, ¿sí? Lo que hacen es que hace un efecto de cascada y que está dando vueltas y meten balines como de cerámica, y van golpeando y golpeando y golpeando y los dejan 400, 500 horas, ¿sí? Para que vayan conformando, por ejemplo, los carburos de silicio, ¿sí? Entonces, eso es otra de las técnicas que se emplean para poder hacer, en este caso específico, los materiales cerámicos, ¿sí? Y bueno, partes de lo de la densidad, tipos de refractarios ácidos, ¿sí? ¿Cuáles son las resistencias que tienen? Los básicos, ¿sí? Y esto es lo que habíamos comentado al inicio, ¿no? Los vidrios. Las propiedades que tienen estos, pues es una vez más, ¿no? La dureza a temperatura ambiente, pero tienen una alta resistencia a la corrosión. ¿Cuándo han visto que un vidrio se corroa? No hay una corrosión en ellos, ¿sí? Ahora, la otra es que cuando nosotros metemos impurezas dentro de un vidrio, entonces lo que podemos cambiar es el color, es decir, cambiamos la transparencia. Normalmente cuando ustedes vean vidrios o de colores, por ejemplo en las iglesias que ven que tienen de diferentes colores, pues lo que tienen ahí son metidas impurezas, ¿no? Impurezas que les permiten que haya una desviación de la luz, ¿sí? Y cambia la longitud de onda. Entonces, como cambia la longitud de onda, pues lo que vemos el color de esa longitud de onda, ¿no? Si le metemos hierro, lo vamos a ver de color rojo. Si le metemos europeo, vamos a verlo de color verde. Le metemos terbia, lo vamos a ver de color rojo también, ¿sí? O sea, dependiendo de qué tipo de material le estemos metiendo, entonces es donde vamos a ver el color, ¿no? El cambio en color, ¿sí? Y esta es una particularidad que tienen los vidrios, ¿sí? Entonces, eso es lo que compete a ellos, ¿no? Y bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Los ejemplos anteriores que vienen con respecto a la estructura, ¿sí? Y los óxidos que son los que más se emplean para este tipo de estructuras, ¿sí? Parte de lo de las notas que están contenidas aquí, lo saqué de la página del MIT, de unas notas y de los libros que están aquí mostrados, ¿no? Pues no sé si tengan aquí hasta este momento alguna duda, ¿no? Ya no puedo yo hablar mucho, ya me estoy cansando, más, entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de lo que hemos visto? No, profe, todo bien. No, profe, ninguna. Ninguna, profesor. Todo bien, profe. Bueno, pues miren, espero que hayan entendido la dinámica haya quedado claro la dinámica de la clase, ¿no? Yo los quise llevar por conceptos que a veces pensamos que lo sabemos, ¿no? Y lo repetimos conceptos fundamentales como los enlaces, ¿no? O sea, los enlaces, ¿cuál es la importancia que tienen? Las electronegatividades, vean la influencia que tienen, ¿no? Para poder conformar eso. Entonces, la dinámica de esto era llevarlos por los conceptos básicos y fundamentales y qué es lo que están ocurriendo. Y ya después, cuando vimos los materiales cerámicos, ya pudimos entender por qué tienen esas propiedades, ¿no? Y cómo podemos establecer, cuáles son sus números de coordinación, por ejemplo, las relaciones entre cationes y aniones, ¿sí? ¿Por qué el covalente es altamente direccional? ¿Por qué? Y eso recuerden, no nada más ahora que les digan de covalente que comparten, no. Recuerden que tienen que estar, ¿sí?
si no están traslapados, no vamos a tener enlace covalente. Ya no repitan eso a este nivel universitario, ya no repitan esto de que, pues es que comparte. Sí, pero comparte el electrón, pero ¿qué requiere para poderlo compartir? La neutralidad eléctrica del iónico. ¿Cómo influye la carga en los radios iónicos? Como lo vimos en el ejemplito este de la sal, ¿no? Del cloro de sodio. La interacción que tenemos con los primeros resinos, números de coordinación, qué es electronegatividad, qué son los metálicos, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la carga también en la electronegatividad? El tamaño del átomo, ¿cómo lo hace más o menos electronegativo? Si es de menor tamaño, es más electronegativo, ¿sí? Entonces, esos conceptos los conjuntamos y se nos hacen, desde mi punto de vista, creo que facilita mucho el aprendizaje, ¿no? Les insisto, yo espero que se haya logrado. De cualquier forma, si ustedes tienen alguna duda al respecto, la comentan y sin problema lo vemos, ¿no? O sea, la idea es que ustedes no se vayan con dudas, ¿no? ¿Sí? Que aquí no hay preguntas tontas ni nada. Todas las preguntas son muy importantes y fundamentales, ¿sí? Ustedes están en un proceso de enseñanza, de adquirir conocimiento. Entonces, ninguna duda está por demás, ¿sí? Este es el momento en el cual ustedes tienen que, todas sus dudas, ¿no? Entonces, una vez que lean las notas, si ustedes tienen alguna duda al respecto, pues háganmelo saber y lo vemos, hacemos una sesión de una asesoría o lo que ustedes requieran y lo hacemos, ¿sale? Pues no sé, por mi parte es todo. No sé si alguien quiere agregar algo con respecto a la clase. ¿No? Bueno, Belén, entonces subes las notas ahorita, por favor. Sí, la subo ahorita, profe. Bueno, entonces, pues aquí lo dejamos, ¿no? Ya me cuesta mucho trabajo estar hablando y sobre todo me agito mucho, me falta más el aire, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente práctica, que es materiales amorfos. Y bueno, pues cuídense mucho, que tengan un buen día, ¿sí? Y